¿Quieres saber los secretos que usan los buenos jugadores en Free Fire? Entonces quédate en este video. Hola cracks, espero que se encuentren muy bien. Les traigo otro video sobre configuración y antes de empezar les quería decir que este video tiene segunda parte, así que para los que les guste y les interese saber más sobre este tema, al final del video les dejaré la segunda parte, así que empecemos. Chicos, esta es mi configuración, se las muestro porque sinceramente considero que la sensibilidad es algo muy importante, ya que si tienes baja sensibilidad es mucho más complicado que puedas dar headshots con facilidad, entonces por eso se las muestro. La sensibilidad general se la recomienda que la dejen alta porque esto les ayudará mucho a poder levantar el ping, que es un truco que ya les voy a explicar, con el cual pueden dar headshots mucho más fácil. Estas son las configuraciones que yo tengo en cuanto a eso, aunque la verdad esto ya es de acuerdo a como a ustedes les parezca mejor. A mí me funciona así que por eso se las muestro. En cuanto a tomar automáticamente, yo les recomiendo que desactiven lo de equipos especiales, porque esto es cuando coges arbustos y barriles, que es algo que no me gusta coger y que es muy incómodo cuando lo coge. De resto, los otros así los tengo. En cuanto a gráficos, ya les recomiendo que los organicen dependiendo de qué tanto aguante su celular. Este consejo se los doy porque he visto que muchas personas están en un campo abierto y aún así intentan dispararle a los enemigos cuando los ven, y esto no debe ser así. Lo que ustedes deben hacer es siempre buscar un objeto o algo que se interponga entre ustedes y su enemigo. En este caso, como pueden ver, yo usé las paredes glue y también el camión lo usé como un objeto para protegerme. Entonces, siempre que estén en una mala posición en la que no tengan cómo protegerse ni nada, no disparen, no delaten su posición. Más bien, ubíquense en un lugar donde se puedan proteger y ahí sí le pueden disparar a su enemigo. Porque yo he cometido muchos errores con esto y gracias a eso me han matado muchas veces, y posiblemente a ustedes también les pase lo mismo. Este es un consejo que me costó bastante empezar a aplicarlo en las partidas. Posiblemente ustedes ya lo hayan escuchado, pero es complicadito de aprender a usarlo. Como pueden ver en estas imágenes, yo siempre antes de dispararle a un enemigo salto para así tener más altura que él y de esta manera poderle dar un headshot mucho más fácil. Lo que pasa es que para que este truco les funcione y sea bastante efectivo, necesitan también usar otro truco, que es el que les voy a explicar al final de este video, que es el de levantar ping. ¿Por qué? Porque si ustedes no combinan los dos trucos, el de saltar no les va a funcionar por sí solo. Pero también tienen que tener en cuenta que si ustedes están encima de una montaña, no hay necesidad de saltar antes de disparar, porque de por sí, como en este ejemplo, ustedes ya tienen altura. Entonces, por esa razón, ustedes solo deben usar estos trucos, o más bien el de saltar, solo cuando es un combate cuerpo a cuerpo. Pero si ya tienen altura, solamente deben usar el de levantar ping, que como ya les mencioné es el que les voy a explicar al final del video. Este truco ya es más avanzado y solo funciona para los que ya han dominado el truco de saltar. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen este truco sin saltar, no les va a funcionar. Entonces este truco consiste en mantener la mira, si pueden ver aquí, a la altura de la cabeza de tu enemigo. ¿Por qué? Porque si ustedes no lo hacen de esta manera, o en estos ejemplos no apuntas bien al enemigo, no te va a funcionar. Pero si lo haces bien, como es en este caso, el resultado puede ser este. De lo contrario, si no mantienes la mira a la altura de la cabeza de tu enemigo, pasa esto, que si puedes ver,
todos los balazos se van a ir es al chaleco. Y también me gustaría contarles que este truco funciona con cualquier arma. Yo la he probado con todas las armas de corto y largo alcance. Y por último, pero no por eso menos importante, el truco de levantar pink. Si quiero que se queden con algo de este video es con este. Este es el truco que yo considero que es más importante de todos, porque todos los trucos necesitan de ayuda de este para poder que funcionen mucho mejor y sean mucho más efectivos. Aquí les estoy dando un ejemplo. Levantar pink consiste en levantar el botón, que aquí se los estoy señalando, hacia arriba. Y aquí les estoy mostrando repeticiones que he sacado para que vean que esto funciona muy bien y funciona con literalmente cualquier arma. Con escopetas, armas pequeñas como la Desert, la M500, FAMAS, MA4A1, con todas las armas que ustedes se imaginen, funciona. Hasta con el arma nueva que sacaron en la última actualización lo ensayé y sigue funcionando igual. Ya con las únicas armas que este truco no funciona es con las armas de francotirador. De resto, cualquier arma que no sea un arma de francotirador les va a funcionar y le pueden sacar mucha ventaja a este truco. Ahora, aunque estos trucos funcionan, no esperen que después de que salgan de este video sean todos unos profesionales en el juego. No, esto necesita de práctica para dominar cada uno de estos trucos. Entonces, para poder que ustedes empiecen a dominar estos trucos, les voy a proponer algo. Agarren cada truco de este video y del otro que ya van a encontrar al final de este video y cada truco lo van a practicar por una semana. De esta manera cada semana van a dominar un truco hasta que ya después ustedes puedan combinar varios trucos y ya empiecen a sacarle provecho. De este modo les aseguro que pueden dominar estos trucos y van a empezar a ver la mejoría.